casa del Solar Decathlon, una versión preliminar a la que presentó Javeriana. Entonces, Ok. ahí hay un detalle que es el central de abajo. Ese detalle, digamos, yo lo diseñé en estructural. ¿Por qué? Dale zoom. Ujú. Ese detalle, lo que sucede es que Revit representa los elementos principales, la IPv100 y el 100 por 40 RHS. Eso es un tubular en, en acero laminado. Pero esa lámina HR de T3 milímetros, que es un angular doblado, o sea, no es un ángulo, sino es una lámina doblada, ese tipo de elemento no existe. Y Ok. menos el hecho de cómo yo lo quiero implantar. Abajo hay que soltarlo a la viga, pero al tubo hay que traspasarlo por completo. Entonces, en Revit, en esa época, que eso fue 2019, no, la integración no era clara, porque él simplemente ponía el tornillo en el tubo, pero no cogía la platina porque la platina no era un elemento nativo. Ahí estructural se la sacó, la salvó. Y Vale, más vale. abajo en la página 6 creo que es, o 5 ¿Dónde está? más abajo. Ah, no, baja, baja. Ya. En toda la Z6. sección de abajo, toda esa sección de conexión de abajo es el mismo detalle. Planta, lateral y frontal. Eso es una sección donde se conecta las vigas de amarre contra la columna. Entonces, Ok. esa es como la cota 2,80 metros. Ahí para qué funcionó. Como los elementos eran tan pequeños, o sea, las IP son muy pequeñas, son 80 y creo que son HA100, no sé si leo bien. Ajá. El caso era que la tornillería tenía que adaptarse y desplazarse y Revit no daba eso, entonces lo expulsé de Revit, lo mandé a estructural, corregí las separaciones de los tornillos, las ubicaciones espaciales y lo devolví. Y en Revit quedó como otra conexión, o sea, como la conexión típica que tiene Revit, que se llama conexión precalificada con un asterisco. Y ya. ¿Qué Ah, ok. sucede con ese tipo de archivos? Hay que guardar el archivo completo, porque por decir, ahorita lo estaba abriendo aquí en el Revit que tengo y Ujú. no me trabajan ciertas conexiones, porque fueron explícitas para ese proyecto. Ve, hay una cosa de que a veces en Revit que he modelado estructura metálica y le pongo una conexión, hay veces que no me deja poner el elemento de conexión. Ah, no Ya, sé. porque en Revit se trabaja un, un huésped y un anfitrión. Entonces, eso depende de una distribución de cargas. ¿Qué elemento es el principal del sistema? En las estructuras metálicas hay elementos de todo se llama superestructura o pues se le dice superestructura a los elementos principales. Si nosotros pensáramos esa casa como una casa estructural metálica, yo lo que haría serían pórticos. Entonces Vale. pondría en el plano de planta, lo que haría es En el plano de planta me mostrarme dice. los sedes que tiene la casa. Sí, planta nivel uno. Bueno, es un ¿Esa esquema casa básico, tiene ¿no? ejes? Todavía no. Bueno, entonces, Pues, ¿cómo le digamos, plantearía ¿yo al qué le haría a esa docente? vivienda? ¿No? Donde tener Aquí los una, muros. ¿no? Lo que pasa es que sí, claro. Ese que acabas de pasar, ese cuarto inferior, central, yo lo trasladaría a ese muro para que se acomode el eje. A O este, al ¿no? menos, ajá, para que esa misma columna que va a servir de cubierta sirva para cargar el muro. Ok, ok. Estos manes no se han Y conectado. Ayer tuvimos problemas de conexión.
Quedamos a medias en la ¿Ve? clase. Y por qué por un meeting y no por Meet o... Este es Zoom, ¿no? Ah, Por Zoom. Por Zoom que yo, tenemos con la Javeriana, con la U, tenemos convenio para, pues, para que no se demoren más, solo 40 minutos y no más de 40 minutos. ya, no conocía. Bueno, pero pues seguime contando. Entonces, ¿uno cómo exportaría? Pues me parece bueno esto que queden así, ¿no? Quedaría así, ¿cierto? Ajá, Y este sí y aquí. tenés, Y el otro acá. claro, Ok. sí, claro. Entonces, ¿qué hay? Como esos 10 metros es muy poco, como esos 10 metros es muy poco, uno puede hacer el pórtico para hacer las dos aguas. El pórtico son las dos columnas y las vigas inclinadas. Es un Vale. sistema estructural básico. Es un tipo de esquema estructural. Ahí Serían, ya entonces lo que me estás lo diciendo que, es que los pórticos se harían así. exacto. Entonces, ¿qué pasa con con cómo se distribuye esa vivienda en cargas? Para que Revit lo entienda, para que Revit y cualquier eh, o otros modeladores que interactúan con cargas, porque Revit estructural o el acople estructural de Revit funciona así. Y es que las cargas, en el caso de los pórticos, por arriba vienen del viento. Entonces el viento juega a empuje y juega a succión. Ajá. El, de ahí se trasladará, pues llegará en contacto con la superficie, o sea, el techo. El techo sea metálico, en losa, translúcido, en lo que sea. Y ese techo va Ujú. a transmitirlo a las correas. Las correas son las que soportan las cubiertas, porque pues tú no puedes tener una cubierta eh, autosoportada en 10 metros a menos de que sea una teja canaleta, que son tejas muy grandes, que son las tejas Vale. así súper antiguas. Entonces, eso que me estás queriendo decir sería como así, ¿no? O sea, se ponen primero los pórticos en Exacto, los ejes exacto. Y a la longitud, en la así. cubierta irían las correas. Exacto. Y esto es lo que soporta la teja, Sí. la cubierta, la Entonces, teja de la cubierta. o la envolvente, pues se le llama también de esa manera. ¿Qué pasa con esa Vale. envolvente? Esa envolvente es una membrana, pero esa membrana es la que traslada las cargas de viento, de nieve, de lluvia, las cargas vivas de cubierta que son esas que te mencioné, el mantenimiento. Ujú. Cuando eso pasa a las correas, pues las correas, si digamos, tú te paras en si la persona está parada entre los dos pórticos centrales en la mitad de la correa, lo que va a hacer es que esa carga, la correa la va a tirar a los dos pórticos más cercanos. Del pórtico, que es la viga, la va a transmitir hacia la columna y siempre va a tender a que las fuerzas lleguen al nivel del piso. Ok. Es el sistema más tradicional que hay. Es un equilibrio de fuerzas. ¿Yo qué haría? Vale. Porque los pórticos no pueden quedar sueltos. Siempre hay que tener un enlace buscando que los pórticos se confinen, porque como el pórtico, eso es como si tú pones las manos en esa misma posición y tú mismo simplemente como que pones el mentón sobre los dedos y lo Ujú. haces hacia abajo, pues tus brazos se van a abrir. Lo que tú tienes que buscar es que a la altura, digamos, de tus muñecas,
tengas algo que limite la abertura. Entonces, en No puedes ese dibujarlo aquí punto con donde el lápiz. ¿Estás sí, en el celular o no estoy en el Dale, dale. computador. No sé cómo hacerlo. Creo que abajo en las opciones de Zoom, donde están los participantes del chat, a la derecha Ajá. sale donde dice anotar No, tengo configuración nomás. o en más, de pronto. No, en más está stop. Deshabilitar la aceleración de software. Estoy en tipo ver opciones. Tampoco. Solicitar control remoto. Le, Mm, le solicitamos el Ya, control solicitar remoto. control remoto. Creo que sí. Epa. Entonces, usted está controlando la pantalla ya. Pero no sé si no me deje dibujar. Ahí creo que usando mi mouse. Pero Estás usando no lo estoy moviendo. mi Pero pantalla. mira que yo no lo estoy viendo. Dibujé una raya horizontal. No la estoy viendo, pero creo que ahora podés toquetear lo que es el modelo. Ah, eh, o sea, se está moviendo el Revit. Ajá, ese es el control remoto. Vení, yo renuncio. Ya ahí lo solté, pero Ujú. no veo movimiento. Ahí ya lo volví a tomar. Bueno, el caso es, hay que poner un elemento donde se conecta el muro contra la cubierta. Eso es una viga de amarre. Lo que va a Vale. limitar es que las columnas se desplacen hacia lo exterior. Eh, Entonces una todos viga de esos amarre en el elementos, muro con la cubierta sería aquí en el borde de la cubierta, ¿no? exacto, exacto. Y de esa manera también, y claramente de esta manera, de este frente, de esta fachada, de igual manera. O sea, en los 10,20. Ok. Ujú. No, pero de esa forma no. Ah, sería Al mismo nivel. derechito, ¿no? Al mismo nivel. Ajá. ¿Qué sucede con 10 metros con 20? Para una casa, un 10 metros con 20 termina siendo un tubo muy grande. Entonces lo que uno puede hacer es meter otra columna que te ayude a cargar ese muro que ahí alcanza a ver el interior que tiene la puerta. Ujú. Tratar de ubicarla para disminuir que esa viga sea tan grande. ¿Qué digo cuando es tan grande? Como la luz libre son 10 metros con 20, tú terminas haciendo una regla de cálculo, digamos en concreto, que es la luz dividido el tema de apoyos. Entonces, el tema de apoyos es, para tal criterio es L sobre 16, para tal otro es L sobre 9, para tal, etcétera. Entonces, si fuera en concreto, uno ya dimensiona eso. Y por decir, L sobre 16 te da 40 centímetros. Y L sobre otra condición te da 50. Entonces, bueno, Ajá. si L lo dividimos en la mitad, pues a vos te dará menos área, te dará menos altura de viga. Pasa lo mismo Claro. en las secciones metálicas. Lo que pasa es que en las secciones Vale. metálicas lo que te ayuda siempre es que tú puedes tener el mismo perfil, o sea, 150 de altura en milímetros por 100 de ancho, pero un espesor o de 3 o de 4 o de 5 o de 6. Bueno, eso depende de temas estructurales. Acá tengo una cartilla. Eh, 150 por 100 viene en 3, en 4 y en 6 para un fabricante nacional. Entonces tú lo que puedes tener es el mismo perfil, cambias el espesor y él mejora la capacidad. Ahí lo que prevé uno es que el perfil no se flecte hacia abajo, o sea, no se deforme como si fuera una canoa. Ujú. Y ese, ese sentido de que no se deforme de esa manera también implica de que cuando se necesite la fuerza, cuando deba resistir la fuerza, que la fuerza es como abrirse la casa,
pues él no vaya a tener como esfuerzos previos para que el metal no vaya a verse afectado por fuerzas que todo el día viven trabajándolo. Por decir, si un muro se le pone encima, si le pusieron a cargar algo colgado, etcétera. Bueno, Vale, entonces yo lo partiría ahí para generar una sección. No necesariamente tengo que subir la columna por encima de él, simplemente le ayudo a apoyar. Claramente todas las columnas a nivel de cimentación ok. tienen que llevar a algún punto, una zapata, un pedestal, una platina, la columna, ese, te estoy dictándolo como de abajo hacia arriba. La columna, arriba la viga de amarre, arriba la viga de pórtico, arriba de la viga de pórtico las correas, arriba de la correa la cubierta, arriba de la cubierta las cargas. Entonces, de esa misma manera, debajo de la cimentación existirán otras cargas que reaccionen a que todo lo que está por encima pues esté quieto. ¿Y qué es? El suelo. Y pues el suelo siempre está quieto a menos de que haya un sismo, a menos de que haya un desplazamiento. Bueno, Vale, vale. hasta Ve, ahí la superestructura. ajá, Yo te estaba diciendo ahorita algo sobre la superestructura. ¿A qué se claro. refiere eso? Que los elementos principales son las columnas, las vigas del pórtico, la viga de amarre, porque son los elementos con mayor necesidad en, o que definen Solo la una viga de estructura apoyo. de la arquitectura del Y edificio. la viga de amarre es Hay entre elementos la esenciales. cimentación. Hay vigas de amarre en cimentación y eso le define el tipo de suelo. Ese tipo de elementos en concreto, por decir, la cimentación, las vigas de cimentación, la losa de piso, las losas intermedias, son muy buenas trabajadas en Revit, porque hay unos botones muy específicos y ahí los podrías empezar a hacer, ahí en el estructural. Porque De uno. Revit no se enreda, porque Revit te da herramientas para no enredarte. Tú las zapatas simplemente tienes una familia, le cambias la altura, le cambias el ancho, le cambias, bueno, y listo. Y Revit ya entiende que esa zapata necesita unos aceros, simplemente vas al botón de configurar aceros y decir si es abajo, si es arriba la parrilla, si la parrilla cuánto curva, etcétera. Las Excelente. vigas también, O sea que Revit las losas también. es una muy buena herramienta para modelar la estructura. En concreto, en concreto yo diría que casi todo. ¿Sí? Yo, ¿qué modelaría en Revit? Los elementos, Ujú. porque hay familias, elementos metálicos, en pesados, en livianos, en C, en tubo, bueno, en concreto, porque tú en concreto puedes tener como la familia tipo, por decir, tener una zapata 1 por 1 por 30 de altura y simplemente duplicas la familia, la anexas a Revit y lo que haces es ponerle 1,20 por 1,20 por 30 y ya. Y Vale. no cambia nada y la configuración sigue igual. Pero en la parte metálica, lo Ujú. más propicio es buscar y tener todo el catálogo, porque cuando tú modificas algo, eh, terminas modificando, terminas enredando el programa a que ese 100 por 50, ese 150% por 4 milímetros, de pronto tú lo pones en 7 milímetros y no existe. Entonces cuando salen los planos, el constructor no tiene nada porque 7 milímetros, el programa dice que sí funciona, pero pues comercialmente no existe. Entonces uno va a la fija, Ok. más bien, tener las carpetas de los fabricantes y que eso se haga realidad. ¿Qué no haría en Revit? No haría conexiones estructurales en acero, de pronto un detallado muy amplio de barras, en concreto, barras son aceros de refuerzo, porque son programas que en cierta capacidad
siempre funcionan en conjunto todo el modelado. Entonces, cuando vos tenés un edificio, digamos, de 20 plantas y le vas a meter todos los aceros, vos terminás con, por decir algo eh, a la suerte, 30 kilómetros de barras. Ujú. Y el programa, en todo momento, si tú estés viendo, digamos, una columna, él está procesando los 30 kilómetros, pero tú estás moviendo 10 metros. Si hay otros programas que te aíslan y tú modelas elemento por elemento y luego lo integras. Robot Structural tengo entendido que lo hace. ¿Qué otros Ya como programas en un hay sistema para modelar estructuras? están los tradicionales ya de diseño estructural que se llama iTetla. Tetla es muy bueno, tiene integración BIM directa. Lo que sucede es que es un programa de una licencia muy alta en valor económico Ok. y como de especializarte en él para poder lograr un buen resultado. Es un programa de diseño estructural, pero con un modelado paramétrico. Entonces, hay más que verse Ok. bonito, es que tú estás viendo las cargas, tú estás viendo que el concreto reacciona bien, de que la capacidad de carga lo es, bueno, etcétera. Y están los programas convencionales que son como SAP 2000 o ETAPS, en el que tú modelas cargas, no es un modelo paramétrico. Tú al final puedes tener como una malla, una grid de la que la estructura migra con las cargas definidas como en cada punto. O sea, la malla se comporta en X, Y, Z. Entonces, en tal punto hay una carga de cimentación que va hacia arriba porque el suelo soporta la cimentación, por decir. Entonces, cuando lo migras a un sistema como eh, tipo BIM, tú lo que estás haciendo es traer de allá para acá la ubicación de todos esos elementos. Y ya en el sistema tú dices, este elemento es una viga de tal sección, entonces vuelves a las familias. Aquí voy a poner una IP 120, aquí tengo que poner una IP 180. ¿Y cómo la vas a conectar? Bueno, entonces migrémosla a Structural Analysis, pero primero hagamos en Revit una conexión precalificada. Entonces voy a hacer o busco conexiones, voy a conectar tal viga con tal viga. Vale, ¿cómo la vas a conectar? Entonces acortante. Pero veo que no me funcionan los pernos porque o la soldadura no se pueden definir. O sea, una conexión acordante es una platina soldada y pernada en el otro lado, en el otro extremo. Entonces, listo. Ve que la soldadura no me funcionaba porque el detalle no me llega a ser el que requiero. Lo migré a estructural, a robot de estructural, y en robot de estructural ya tú puedes decir, aquí voy a aplicar un cordón de soldadura de esta manera, con tal espesor, con tal soldadura, esa separación entre tornillos la tengo que mover. Bueno, vale. Tú terminas haciendo el modelo, de allá puedes generar planos detallados, planos de taller, es más, y lo vuelves a Revit y en Revit vas a ver la figura gráficamente, pero el sistema va a tener de que de tabs trajiste las cargas. Esas cargas, cuando la mandas al robot también te hace un análisis de carga y te comprueba de que la estructura es capaz de resistir y de la conexión. Y cuando volviste a Revit, tú estás viendo algo visualmente coherente, adecuado y con capacidad al requerimiento, que el requerimiento viene del ingeniero estructural. Ya el ingeniero estructural lo que haría es que cuando se genere una planimetría, Ujú. avale que haya quedado bien desarrollada. Por decir, un ejemplo básico es el desarrollo de distancia de un perno a borde es 2.5 veces el tamaño de perforación. Es una regla básica de nuestra NSR10. Entonces, bueno, pues el estructural tiene que verificar eso. Pero además, de acuerdo a la carga, digamos que no era 2.5, sino era mínimo 2.8. ¿Y eso lo Entonces, verifica pues en ya será Robot o en Revit o en
o en etapas, ¿en cuál En de? planos, él puede verificarlo en planos, porque Mm. ella tiene el estructural por conocimiento, tiene obligado a avalar y firmar esos planos, sea para licencias o sea para presentar a construcción. Yo como constructor recibo unos planos que así tengan firmas digitales, tengan siempre una matrícula profesional de un titulado a, afín. Y pues eso me dice que los distanciamientos de las perforaciones son correctos, las soldaduras son correctas. No quita de que yo pueda hacer observaciones. Por decir, si me dice suelda 60-11, pues 60-11 es una soldadura muy común. 60 significa 60 mil libras por pulgada cuadrada, o sea, kips. 11 es una composición de la barra, pero es la más básica. Yo podría soldar a MIG. MIG es otro tipo de soldadura, pero tiene la misma capacidad. Mientras tenga la misma capacidad, listo. Lo que pasa es que las terminaciones y las penetraciones son más altas en MIG que en 60. Entonces yo como constructor me voy seguro con esa. Pero si él me dijera, es una 70-18, yo también podría soldar con MIG si tuviera la capacidad. No, no te restringe, sino que te define los parámetros. Eso mismo pasa cuando tú modelas. La estructura no te restringe. La estructura se dan parámetros para que tú puedas acondicionarte a eso. Entonces, ¿de qué depende cómo te acondicionas? Si a la estructura le dio en columna una HA 300, pues tú tienes que definir en esos 300 de alma, de patín, que es el desarrollo de ella, cuánto, dónde va a quedar cómo se va a poner la platina que conecta una columna con la columna inferior. Por decir, si tú vas a hacer un edificio de 24 pisos, de 24 metros, pues pones dos vigas de 12 o cuatro vigas de 6. Entre ellas hay que poner una platinería y hay que hacer unas soldaduras. Pues ya tú en el programa tú defines los cordones. Él te tiene que decir, siempre mínimo el espesor debe ser eh, por básico un octavo, por básico una soldadura un cuarto, etcétera. Ya en el programa tú das esas claridades. Súper bien, súper. Vale. Igual el constructor tiene que avalar de que eso sea coherente y pues es como no comer callado, porque pues las responsabilidades son compartidas. Ese tipo de responsabilidades eximen a los dibujantes porque el diseñador tiene que verificarlo. Entonces, realmente a la larga, la responsabilidad es del diseñador, del constructor y pues el cliente final operativo por si está haciendo mal uso de la edificación. Vale, entiendo. Entonces, me has dicho varias cosas, ¿no? Para ver si te he entendido, te voy a preguntar a ver si me puedes corroborar. Entonces, el Ujú. flujo de trabajo, me decís que idealmente sería ETAPS, Robot Estructural y Revit, ¿no? En ese orden. Eh, o sea, TAPS, o sea, SAP, el, el, el diseñador en ese tipo de programas define qué tipo de elementos va a ser. Y por decir, si viene desde algo típico, como lo es el AutoCAD, o pues un diagrama a mano, diría que pasaría primero a Revit, porque Revit tiene unas integraciones con arquitectura. Entonces, ideal entrar tú a modelar desde una planimetría en AutoCAD y que ahí diga IP tal, H tal, correa en tal. De ahí ya tú haces el nivel detallado de acuerdo a lo que requieras en otras herramientas como puede ser Robot Structural, como puede ser Tekla. Ya de acuerdo es como a la capacidad que tú tengas en herramientas. Vale.
Otro podría ser Dynamo. Si tú generas como una configuración apropiada, Ajá. en Dynamo puedes como parametrizar a que, si, decir, si vas a encontrar una columna en el eje tal y esa columna se va a interceder con tal viga, con la viga a tal altura, pues genera una platina ahí. Entonces, ¿cómo se genera una platina? Ah, pues simplemente coloca una sección rectangular de acero. Ya, podría ser. Ya De es acuerdo. como cada quien se quiera como encartar, porque pues hay cosas en acero, todos los elementos son precalificados, o sea, están predeterminados. Simplemente tienes que cambiar como la sección geométrica, ancharla, recortarla, cambiarle el espesor, mover las perforaciones, mover la soldadura, etcétera, porque son los únicos parámetros que tiene para jugar, pero siempre será el mismo acero, siempre será eh, que la platina sea rectangular y no triangular o circular, porque pues la viga era un rectángulo, o sea, eso no va a cambiar. Ajá. Claro, vale. Y la idea es volver siempre a Revit, ¿no? Porque tú en Ok, Revit tienes el global de todo. ok. Listo. Entonces se modela en Revit, bueno, se modela en los programas BIM y al final lo tiene que revisar el diseñador estructural, ¿cierto? Y así como normalmente o lo básico que se revisa inicialmente, ¿qué elementos son? Me dijiste que la distancia entre los pernos y las soldaduras, ¿no? Ah, bueno, ¿cómo se revisan unos planos? Lo primero que tú tienes que hacer es identificar de que, de acuerdo al tipo de estructura, por decir, miremos la que tenemos ahí en la pantalla, que todas las correas estén, o sea, estén y estén definidas en qué va a ser la correa, que todas las vigas estén, que todo el pórtico en general esté. Ahí qué pasaría, ya empezar a ver entre correa y correa está la distancia promedio, o sea, por decir, siempre se respeta 1,50 o una distancia inferior, vale, entonces eso ya es un parámetro de interacción con el diseñador, con el dibujante. Ok, Eh, que todos los elementos estén marcados, por decir, las columnas tubular en tal espesor, en tal, en tal dimensión geométrica, la viga de igual manera. El segundo orden de revisión sería, bueno, tenemos detalle de la cimentación con la columna. Entonces, esa platina, cómo se va a soldar a la columna, cómo se va a anclar a lo existente o al pedestal que hay por hacer. Bueno, de la viga, de la columna a la viga del pórtico, cómo se va a conectar, está bien la conexión. Entonces ya el diseñador dirá, bueno, hay una conexión precalificada que puede ser, pues, peguémosle una columna en taller a la viga y peguemos una platina, digo, una platina a la viga y una platina a la columna. Ponemos unas perforaciones entre las platinas y en el campo paramos la columna, luego paramos la viga y simplemente las atornillamos. Entonces, cuando es ese tipo de facilidades, hay que verificar si el perno que está definido está bien enumerado, eh, bajo la normativa requerida, la platinería en su sección, en su espesor, en su acero. Entonces, ahí hay temas como globales que siempre se repiten y tienen que ser vale. explícitos. Eso te lo pide cuando haces las licencias. Las láminas HR van a ser ACTM A572 o A36. Los perfiles en Almayena, tipo IPE, tipo HA, van a ser A572. Bueno, los tubulares van a ser ACTM A500, etc. Entonces, esas cosas son típicas, porque eso es lo comercial para nuestro país. Ese tipo de definiciones las tiene que verificar él, porque cuando tú hablas, digamos, de que el dibujante puso, ah, esa viga es A36, digamos, esa lámina es A36, esa lámina que conecta la columna con la cimentación.
Dice A36 es que son 36.000 kips, 36.000 libras por pulgada cuadrada. Pero no, el diseñador la diseñó con A572, que son 48.000 o 52.000, no recuerdo muy bien. Pero pues es una diferencia bastante considerable. Entonces, esos elementos, Menica, aquí lo busqué, son desde 42.000 a 65.000, pero pues estás partiendo de 36, entonces Si quieres, me compartís ese tu tipo, pantalla. no, es un libro aquí a mano. Vale, vale, vale. Ese Entiendo. tipo de claridades son las que el diseñador siempre tiene que buscar la minucia. Y luego, Ajá. los pernos. El perno, si es súper especial, que tiene que ser A325 o A307, bueno, lo que requiere el diseñador siempre tiene que estar explícito y ya. Entonces, él está como en, el, en la etapa media de cómo se desarrolla el proyecto y en la revisión siempre. Y esa interacción va y viene, en recíproca. Vale. Lo Y que sucede es luego, que hay ajá. pocas herramientas y yo diría que Sí. solamente conozco como Tetla, que tú tienes una interacción uno a uno, porque un programa como SAP o ETABS, que son típicos en educación superior para ingeniería civil, tú lo puedes migrar de un lado al otro, pero con un archivo tipo IFC. Entonces, cuando tú te vas a devolver de Revit para ver algo en el análisis de cargas o te equivocaste, tú tienes que volver a migrar a un archivo IFC que se desvincula por completo a la integración BIM que ya hayas adelantado. Genial. Bien explicado. Eh, y de ahí pues se manda todo eso cuando ya se ha revisado a sacar la licencia, ¿no? Pues el paso, cuando tú presentas una licencia, por decir, en pensémoslo, pensemos un proyecto metálico o bueno, mixto, pensemos una bodega. Ujú. Claramente, pues es como muy industrial, es poco arquitectónico porque siempre son como típicas, pero tú tienes que presentar unos planos arquitectónicos de cómo son las fachadas, de cómo son los linderos, bueno, etcétera. Vale. Pero tienes también que presentar los planos estructurales de cómo es la superestructura, o sea, del nivel del suelo hacia arriba, cómo son los pórticos, cómo son las conexiones, el detalle típico de la conexión, porque todos los pórticos son iguales, como la cimentación, cómo son la losa de carga, cómo van a ser las oficinas, bueno, etcétera. Todo eso. Y a la larga, ese grupo de planos, de acuerdo a la dependencia, pues será firmado, autorizado, verificado y enviado a la entidad. ¿Qué sucede con la entidad? Ujú. La entidad tiene que hacer una retroalimentación confirmándote que está ok o está mal, porque ellos tienen la misma capacidad técnica para verificar de lo que tú estás haciendo. Los diseños en sí de dónde parten, en que tú tienes unos requerimientos en cargas, tú buscaste un material que tiene una capacidad para suplir esas cargas y además tú hiciste un diseño, una evaluación específica de cómo interactúa material con material en su unión para que él pueda dar todo de sí y resistir en conjunto esa carga o la combinación de todas las cargas naturales que haya. Esa es la idea del diseño. Entonces tú puedes Genial. dar con 1.000 materiales que te sirvan, pues no 1.000, digamos 4 tipos de perfiles diferentes que te sirvan, pero tú elegiste uno por, por facilidad, por economía, por manejo en la instalación, porque es un producto comercial de, para su facilidad de conseguirlo, bueno, etcétera. Eso mismo, a ese mismo punto llega
el diseñador estructural que está al otro lado de ti, que sería la entidad. Él mismo debe llegar a ese punto de decir, vale, listo, nos dio lo mismo, o tu diseño está bien, calculaste bien las cargas, calculaste bien qué área era, calculaste bien la conexión, vale, y te aprueba. Finalmente esa es la idea. Excelente. Eh, ahora que estoy trabajando aquí en una de estas entidades que revisan los planos, tanto arquitectónicos como estructurales y de estudio de suelos, eh, ahí en la licencia se pide que haya diseño también de elementos no estructurales y también va hecho por parte de los ingenieros. Am, ¿Sabes estos elementos no estructurales a qué hacen referencia? Sí, desde la normativa NSR 10, que en teoría está próxima a modificación, se ha definido de que los ingenieros tengan que entregar unos apartados que se llaman elementos no estructurales. Si miramos, digamos, elementos metálicos, puede referirse como a las barandas que hay en los balcones. Entonces, Ok. ¿cómo interactúa una baranda con la edificación? O sea, la baranda no va a recibir una carga, más que la persona apoyándose en ella. Pero esa simple carga que está recibiendo, ¿salva a la persona o no la salva? Entonces, ahí qué juego entra en la baranda, que es como un elemento súper simple. ¿Qué soldadura se va a aplicar a los balaustres contra los horizontales? ¿O cómo se va a conectar la baranda al piso? O sea, cómo hacer el anclaje. Entonces, el diseñador va a tener una carguita, una carga que va a decir, ah, no, yo necesito buscar un chazo. Bueno, ese tipo de situaciones también pasa con los muros. De ejemplo, las fachadas a veces hacen toda la estructura y luego vienen los maestros colocando simplemente ladrillos por fuera. Esos ladrillos tienen que conectarse de alguna manera. Entonces, un ingeniero tiene que definir un elemento no estructural, eso no va a cargar nada, eso simplemente va a estar allí apoyado, embelleciendo y cerrando la envolvente, pero va a decir, cada metro tiene que haber una varilla pasante conectada a otra lapada 20 o 30 centímetros entre sí para que la estructura quede confinada y por decir, no vaya a soltarse en una ráfaga de viento y vaya a caer en un parqueadero. Ese Ok. tipo de responsabilidades se incluyeron porque resultaba que esos elementos quedan al aire o los diseñaba un arquitecto en la obra, o lo diseñaba un maestro en la obra o un ingeniero sin experiencia o sin capacidad estructural y simplemente decía como, ah, no, póngale una puntilla a esa baranda o conéctelo con alguna o con algún punto, sea positivo o negativo, pero pues quedaba ahí a medias. Y pues ese queda a medias es una vida más, una vida menos y pues la norma lo que cobija es prever que pues la preservación de la vida y también de, del uso de la edificación, o sea, el patrimonio de la edificación. De acuerdo. Y yendo un poco más allá, también en estas licencias se saca, además de los planos estructurales, se sacan las memorias de cálculo. Con los programas BIM nosotros podemos sacar memorias de cálculo. Sí, hay programas como Robot Structural que a ti te saca un análisis de carga y te lo presenta. Entonces, digamos, el ingeniero estructural determinó a mano que la carga de viento son 40 kilonewton. Entonces, cuando la metió en el programa y le dijo viento, entonces 40 kilonewton, simplemente el programa empezó a archivar eso. Pero cuando diseñó la conexión, el programa va guardando elementos. Hay una forma, hay un botón de reportes que te lo presenta. En el,
digamos, ese es un programa, vuelvo y digo, de diseño con capacidades paramétricas, pero diseño estructural, o bueno, o de modelado con capacidades de diseño estructural, con herramientas. Pero cuando tú estás en ETAPS, tú simplemente emites un reporte y él te dirá, te sacará todo. A la larga, ¿qué son las memorias? Las memorias lo que te presentan es, eh, digamos, qué tipo de elementos, qué tipo de acero son. Entonces vuelvo y digo, en láminas A532 o A36, en vigas A532, en tubos A500, te saca listado. Luego te dice, en tal ubicación, las vigas van a ser en tal, las vigas de tal ubicación van a ser en tal, las vigas de tal en tal, las columnas te saca todo el listado. Luego te empieza a decir, bueno, la viga ubicada del punto 0 al 1 tiene tal deformación, cumple. La viga del 1 al 2 cumple. La viga del 3 cumple. Igual así como en todos los elementos que componen la estructura. Entonces, cuando uno, cuando uno tiene el conglomerado, lo que simplemente va y busca es eh, que todo chequee, pero como pueden haber 4 versiones de elementos que chequeen, pues cómo los interactúas, ahí pasa el detalle que es la detalle de la conexión. Entonces, la conexión ya, ya el programa no conocería en ese momento si el programa te chequea o no. El programa te puede decir como dar una proposición. Por decir, cuando yo hice un diseño en robots de estructural, me decía, tu carga es muy baja, pero el perno con menor capacidad es 10 veces lo que tú necesitas, pues o sea, en el cálculo. Pero tenía que ponerlo porque no tenía en ese entonces otra familia de pernos que diera la capacidad. Entonces ya como que esos detalles son alertas que emite el programa, supondría que los puede imprimir, pero usualmente las memorias se hacen en programas de hojas de cálculo, Excel o el programa inicial de diseño. Es más, es más viable hacerlo por ese lado porque son programas afines y es más factible recurrir a herramientas BIM de modelado como lo es Revit o como lo es Estructura, como es Tetla. Bueno, aunque Tetla sí saca las memorias para hacer el modelo, para hacer planimetría, para hacer detalles. Ok, vale, muy bien. Ah, ¿algo más que quieras agregar a esta charla? Si querés, Mira, volvemos a mirar tu diseño de, si no recuerdas de qué era. vale, de una estructura modular metálica que fue un preliminar fue una versión preliminar en propuesta a un grupo de arquitectura de la Javeriana para el proyecto Minga, en representación de la Universidad del Solar Decathlon. Mira, Eso era el miremos Decathlon que la Javeriana quedó ganadora, ¿no? de primera. Si ahí sí ve la fecha, esa fecha tiene una rotulación de abril del 2019. Ujú. El Decathlon fue diciembre de ese año. Entonces la idea de ese Excelente. prototipo es que, o pues las consideraciones que emite el Solar es que tú no puedes perforar el suelo. Toda la cimentación tiene que ser superficial. ¿En qué concluyó mi grupo al que yo hacía parte? Eh, hacer unas bases en madera donde se pudiera anclar una platina soldada a la viga tipo columna. Digo viga porque los elementos se llaman de esa manera, o sea, el Ujú. elemento metálico. La ubicación que sea es columna. Soldada a la columna y pernada al bloque, llamémoslo así. Cuando haces zoom en esa sección, o bueno, cuando ¿Abajo vamos o al acá arriba? detalle,
allí abajo, en la parte de abajo. No, o sea, en el isométrico, pero como en una de las cimentaciones. Cuando uno ve ese detalle, ve como tres fases de la cimentación. Alcanza a ver los pernos. Digamos, esos Ujú. pernos es una sección precalificada de Revit y Revit lo pudo hacer muy bien. Lo que sucedió es que la madera, que es la capa inferior, hay una capa intermedia que llama polylevel, que era como un caucho para mitigar cargas de desplazamiento. O sea, la madera es un elemento rígido. El caucho lo que ayudaba era como hacer un patín. Fue que esos elementos no son estructurales. Entonces Revit tenía una lucha porque tú conectas un elemento estructural con otro elemento estructural. Y cuando tú haces una conexión precalificada, él dice como, bueno, ¿y dónde está lo otro? Entonces tuve que hacer una configuración ahí extraña de poner un elemento que está oculto, que fuera estructural para que los pernos anclaran a algo que sí era estructura. Entonces prácticamente la Ok. capa intermedia es un concreto modificado gráficamente para que sea coherente. Toda Ok. la estructura es modular, tenía limitante de transporte, entonces todos son conexiones simples, simplemente pernadas. Eh, ya habría que ir a otra página, por favor, para poder ver como una página donde se vean detalles. Busquemos el detalle de esa conexión. Entonces ve ¿Qué página más sería abajo, esa? aquí, ¿Dónde está? Esta de acá en la abajo. parte de abajo. Sí, exacto. ¿El 3D Entonces, ¿qué hay o allí? el alzado? Puede ser isométrica. Sí, sale siendo- Entonces, ¿qué hay allí? Cuando tú tienes ese sistema de modular, lo que buscas es que tú en taller o en construcción previa al sitio generes elementos fáciles de preensamblar. Por lo que, digamos, la HA100A, que es la columna, tiene soldada unos rigidizadores en la cara superior y en la cara inferior, del cual sale ese horizontal que conecta con la IP80. Entonces, la IP80, ¿qué trabajo tiene? Una perforación. Lo que sucede es que tú tienes que, vuelvo y digo, digamos la carga viene de la IP80, hay que transmitirla a la columna. Entonces, Ujú. esa conexión es de la columna, no es de la viga, porque la viga lo único que va a tener es una perforación pasante para que cuando esté en obra se meta un tornillo, pero ella no está soldada, la que se solda es la columna. De igual manera, cuando tiene la IP 100 en el otro sentido de derecha a izquierda, o pues en otra diagonal, esa IP llega al patín. Entonces, ese patín, cuando tú vas a, por favor, al alzado, Entonces aquí, antes de pasar al alzado, las cargas irían hacia allá y exacto, bajarían por a la la columna. columna, sí, a la cimentación, que la cimentación sería superficial. La cimentación Ese sería es el criterio. superficial. Igual sobre esas IP 100, IP 80, ahí está el emparrillado de todo lo que soporta el piso. El piso en ese caso creo que era madera. Ah, no, era fibrocemento en láminas. Entonces tenía una separación de correas como cada 50 centímetros. Entonces cada 50 centímetros sobre una IP 100 o 80 soportaba una correa. Y esa correa soportaba el piso. Puedes Claro, pasar al isométrico. claro que sí. Y esta cimentación estaba simplemente apoyada sobre el suelo, Ujú, ujú. o los El criterio pernos del suelo erosion es que tú atravesaban hasta el suelo, o solo que estaba puesto sobre el suelo. no está simplemente apoyado. O sea, la madera, que ahí ves que tiene un espesor de 12 centímetros, Ujú. simplemente estaba apoyado. Mm.
Vale. Sí, ahí le habría falta, como son planos estructurales, el contexto te lo da, bueno, acá, es una roca muerta, lo que el solar entrega. Entonces, mira, por decir, el 100 por 40 que alcanzas a ver ahí es la correa. Ahí lo que haría falta es que por encima de esa correa hay una pequeña lámina que es el piso, arriba, en 100 por 40 sobre la viga IP100. Mm. Ajá, una, ahí habría como una pequeña lámina que es la que pues finalmente pisas. ¿Qué alcanzas a ver? Cuando uno ve la columna, ya como en el centro, tú ves cómo está el perno de un lado al otro, en la parte central. Y cómo ves una platina, que esa platina en realidad tiene que soldar, ir soldada a uno de los dos elementos para poder abrazarlo. En ese caso, en esa vista, tú estás viendo que la H100A Sí. está con los patines paralelos a tu vista. Los patines son las alas, las aletas. Ajá. Entonces la IP100 va a chocar de frente, pero tú no vas a poder meter un tornillo de frente. Tienes que pegarle una platina para pegar un tornillo de ella al otro lado, para que la carga, exacto, llegue de esa manera y se pueda trasladar al otro lado. Hay que ver ya un diseñador estructural. Por decir, yo verificaría, los pernos del piso están bien colocados. Bueno, vale. El espesor de la platina lo es. La lámina es HR de grado 50 o era de A36. Eh, la cota, la altura, la altura de la cimentación es ahí o es abajo. La altura de la planta de los losas estructurales es allí. O sea, como que los desarrollos, Ujú, los elementos están bien nombrados, están totalmente nombrados todos. Bueno, entonces, ujú. eso es lo que uno vería como diseñador estructural. Estos, ¿Qué hace falta? estos. Hace falta, exacto, hace falta el detalle en sí de la conexión. Entonces, yo te sugiero bajar a otra página en el que ya vas a ver el detalle efectivo de esa parte. ¿Qué es un detalle real? ¿Qué es el detalle? Eh, ¿Qué soldadura es? Bueno, entonces busquémosla. Detalle, conexión, vigalosa. Ahí está, el primero, El primero. número uno. O sea, el primero es una planta. Entonces tú en el centro estás viendo la columna. El hatch que ves abajo es la cimentación. Entonces ahí que veo distancia de pernos, veo, se te perdió el cursor. Era para ponerlo en pantalla completa. Pero dale. Ya. Ahí que se ve también la separación, el desarrollo de las platinas, la separación de pernos. Ahí ves una nomenclatura de soldadura. ¿Qué soldadura es? Bueno, es una soldadura filete, un triángulo, filete en sentido inferior. O sea, miren, estoy leyendo la soldadura del lado izquierdo. Soldadura en filete, La en cara soldadura, inferior, ¿cuál sería allí. Ah, esta? bueno, ¿cuál sería? Sí, de la, de la IP100 a la platina. Ajá. Esa sería la que dice 2 pulgadas, 1 octavo. Sí, aunque tenés una soldadura más cómoda en la parte, en el detalle de al lado. Ahí se lee de mejor manera. Ahí que leería. Ah, bueno, súper. Tú ves que la viga que está en el centro, de frente, en ese corte, tiene unas platinas que son oscuras. Esas platinas están soldadas a la columna, que sería la vertical. ¿Ahí qué quiere decir esa soldadura? Hay que soldar una platina
en soldadura filete de, en desarrollos de 2,5 pulgadas en soldadura de 1/8 como mínimo. En alguna nota del plano que debe estar en el rótulo, tiene que decir cómo son las características de la soldadura. Entonces, soldadura típica 6011. Si fuera la soldadura especial, ahí tendría que numerar que fuera 7018, 8018, 9018 o la que fuera, o MIC, etcétera. Pero ahí es claro. Ahí en ese detalle que veo, digamos, en mi criterio ya después de 2 años, las platinas, sacaría un cuadro y detallaría las platinas, los desarrollos. O sea, tú ahí ves que la platina no está definida de un lado al otro, cuánta altura tiene o qué espesor de platina es. Habría que ponerlas. O de pronto es que esta versión de plano no era la adecuada, pero tanto la platina que coge esa viga que va en el centro o la que abraza las IP100, no es claro el desarrollo. Entonces el fabricante se enreda porque piensa que la platina es de 110 y la corta a 110 y no era de 100, como lo dice a la izquierda. Vale. Y sabe que el perno está a 50 milímetros del borde superior hacia abajo, pero ¿cuánto está el borde lateral hacia el otro borde lateral? Entonces tiene que empezar a pasarte este detalle al detalle al lado, porque en el detalle al lado se ve en la otra vista cómo es el desarrollo. ¿Vamos a entender? Ujú. En los planos estructurales hay que ser súper explícito ¿A este en o al todo del otro momento. lado? Sí, no, ese. Ahí lo ves. Digamos, ahí tenés el desarrollo de frente. Ah, bueno, ahí tenés que la platina es de 80, la adentro. 80, pero Ujú. ¿por cuánto? Claro. Entonces, pues es como temas de claridad. Siempre hay que decir, ¿es esto por cuánto? Y esas curvas, ¿cómo se cortan? Porque las curvas hay que generarlas. Hay Estas veces curvas. que el perno va, sí. Entonces, hay que ser súper explícito porque tú no sabes quién va a construir. ¿Y aquí cómo se daría esa anotación? ¿Con un radio? Mm, pues en vez de generar esa curva, uno corta como biselado, o sea, recto. Ah, Corto vale. una sección de triángulo, ¿ya? ¿Y Porque deberías darle una medida uno no a sabe. esa sección? Sí, uno debe darle una medida de pierde, de, de corte de excesos. Vale. Es más, es mejor retirar una sección, bueno, aunque eso es criterio de diseñador. Usualmente veo que se retira una sección, porque lo que pasa es que cuando tú soldas, tú calientas el material y el material se expande. Entonces, tratar de llegar a esa curvatura es una utopía porque puede expandirse tanto el material que termine él doblándose. O el soldador lo tiene recto y de un momento a otro la platina queda inclinada y pues no sirve. Ok. Aquí me suena una pregunta viendo los planos de detalle. Es si esta Ujú. anotación nos quiere decir algo. Esta forma de Sí, por anotar. eso, entonces ahí hay que buscar la cartilla y pues eso es algo de la AWS. La AWS es la Sociedad Americana de Soldadura, en el que ella te define qué componentes cada uno. Por decir, ahí yo leería, es una soldadura en filete. Filete es el triángulo inicial, el más izquierdo. Ajá. Sí. Filete es un corte como en B. Ok. Es en filete, una longitud de 2 pulgadas desde la cara inferior, o sea, el triángulo está abajo, con un espesor mínimo de 1 pulgada, de 1/8, ambas caras, porque es filete. Excelente. Ahí está, en realidad está mal con la nomenclatura, La porque el AWS, 1/8 ¿no? está arriba y abajo.
Sí, AWS. Una cartilla. Eh, la nomenclatura está mal porque como el filete, como el bisel está abajo, Ujú. eh, o es abajo o es arriba, pero en un octavo están ambos lados. Mm, Más bien deberías leer la que está al lado derecho arriba. mm, Entonces es una soldadura de un octavo de espesor, biselado, de parte superior, de dos, en cordones de 2 de 2,5. muy Y bien. ya. Y esto todo lo podemos hacer en Revit o lo hacemos Sí, Revit en no, Revit. todos esos detallados, todos esos, todos esos, esas fichas las consigues en Demostraciones. Revit. Ok. Es más, en Revit ese tipo de familia de anotación de soldadura, para ese entonces era súper claro. A ti te había un cuadro para decir si era biselado más caras, si era en B, si era en U, eh, si es soldadura de penetración, si es soldadura de cara, si es de filote, etcétera. O sea, como que era una lista desplegable. Entonces, cuando tú ponías, es soldadura de penetración, pero eh, filete. Entonces, ¿de qué espesor? ¿Y qué longitud? ¿Y de qué ta? O sea, como que te preguntaba todo para tú rellenar. Pero pues, o sea, porque es Revit. Pero si estuvieras en un robot estructural, tú diseñas la soldadura, la pones y él autorrellena eso. O sea, cuando Ah, tú ok. anotas, él sabe que va a anotar. Por eso yo diría como que, bueno, ese tipo de detalles, ve a robot, hazlos y lo migras. O no, no lo migres de nuevo a Revit, saca los planos al otro lado, porque allá está la capacidad de anotar, la capacidad de diseñar, etcétera. Por eso yo ahorita fui a abrir ese archivo en versión 2022 de Revit y muchas anotaciones se borraron porque eran típicas en ese momento. O fueron malas configuraciones de mi parte que no incluían el sistema global. Entonces, es como buscando un archivo fantasma. Vale, entonces vos dirías que para ir cerrando, para Ujú. darle una conclusión a esta buena charla estructural y que tiene que ver pues con temas de construcción, vos dirías que un buen flujo de trabajo es entre Revit y Robot, ¿cierto? Es directo. Todas las herramientas de Autodesk tienen un flujo inmediato en ambos sentidos. Por decir, yo quería con un proyecto así de nuevo para volverlo a hacer, haría toda la posición de los elementos metálicos, decir que haría los ejes, haría las cotas de nivel, pondría las vigas, las columnas, todo lo pondría en Revit. Ujú. Si tuviera la oportunidad de trabajar en Tetla o en un programa de análisis, o bueno, si yo en un programa de análisis convencional obtuviera que la IP tal es de tal espesor, de la lámina es de tal, yo haría todo el trabajo desde cero en Revit, de hacer el modelo. Lo mandaría a, lo mandaría a Robot Structural y lo que haría es simplemente diseñar todas esas conexiones. Lo volvería a mandar a Revit o lo mandaría a Navisworks para verificar en Navisworks junto a las otras dependencias cómo es el comportamiento. Por decir, en ese diseño yo tenía una platina que era diagonal porque me tenía que hacer como un apoyo. Pues fue un lío en la arquitectura porque chocaba con el cielo raso, pero pues no lo sabíamos hasta que llegamos a la conclusión de que chocaba con el cielo raso. Ahí yo haría una integración con Navisworks para verificar cómo se ve el entorno, diagramas de fronteras, choques, intersecciones, etcétera. Y ¿Lo seguiría harías diseñando. entre las otras disciplinas o entre la disciplina estructural solamente ¿Para qué? ¿Para en Navisworks? Navisworks? Yo lo combinaría, porque resulta que la arquitectura pues la arquitectura en sí es un sueño hasta que la estructura da solución a ella. ¿Y cómo da solución? Pues en la capacidad, en la vida real,
de qué capacidad económica haya o qué limitantes geográficos o demás existan. Ujú. Entonces, cuando tú sacas el producto estructural, tú tienes que combinarlo con el arquitectónico para dar la pauta si estás en la línea o no lo estás. No lo combinaría como con redes, con MEP y eso, porque a la larga MEP simplemente se acopla a la arquitectura. Si tú desplazas un muro, pues tienes que desplazar la tubería del toma, ¿vale? Vale, Pero si tú pusiste una columna y desplazaste el muro que por arquitectura ampliaron el área y la columna te quedó ahí en la mitad, pues no te vas a dar cuenta hasta que combinen los planos. Entonces, por eso yo digo, combínalo con Icework de o acuerdo. busca algo. Ahí En tu caso, la parte si de lo llevas a que... modelado en MEP serviría es para sacar cantidades, ¿no? ¿Para qué? Para... Digamos que si se mueve el muro, pues evidentemente se tiene que mover las instalaciones. Ah, claro. Y en estos programas BIM se podrían sacar las cantidades desde cuando se mueven los elementos. El mismo modelo se actualizaría y nos podría dar las cantidades de la nueva Claro. distribución. Ahí lo que... en verdad nace el foco de BIM en lo que he aprendido, he usado, y es que tú llegas a tener la facilidad de reorganizar tu proyecto de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a la obligación, como es en este caso, pues por así decirlo, y tienes el criterio de qué vas a hacer, qué te afectó y y cómo lo puedes realizar mil veces si necesitas, De acuerdo. porque pues tener todo eso en la cabeza es súper complejo. Entonces, eh, yo siempre me enredo solamente entre estructuras y arquitectura, pero pues ya cuando tú tienes como un avance y dices como listo, sí o sí la estructura va a quedar así, vale, hay que meter MEP, hay que meter MEP con toda, rendericemos, veamos si no sé, si ese tubo, columna funciona o no funciona para la arquitectura, efectivamente, porque pues tú ves un plano y crees que está bien, pero pues resulta que no. Bueno, y mil Entre cosas. todos, Y perfecto, ahí es donde perfecto, están los productos, ¿no? lo has dicho perfecto. Meterse con todo en Bueno, este tema de visualización, de modelado, de coordinación de los modelos y de los proyectos, ¿no? ujú, Que, debe que, serlo. exacto. Y pues tener claro que esta es una tendencia que se está dando, que está tomando bastante fuerza y que la vamos a tener de aquí en adelante. Estos programas van a Pues seguir ya el plan B, existiendo, se van a ya seguir el plan B en actualizando y Colombia, todo. Ajá. el plan B en Colombia ya va en orden y ya ha empezado a recibir proyectos, yo como constructor a recibir proyectos de, Ujú. de privados en el que la planimetría me la entregan en AutoCAD, pues en un archivo de W, pero sé que parte de Revit y de otras herramientas, porque pues uno identifica las anotaciones cómo son, cómo se muestran los elementos, etcétera. Y a veces, muy pocas veces me han pasado como isométricos para entender estructuras. ¿Qué he visto? Que en dos ocasiones me han pasado proyectos en arquitectura súper específica, o sea, unas cubiertas arriba, otras abajo, curvas, o sea, diseños que uno dice, el arquitecto decidió hacer lo que quería hacer o el cliente pidió cosas que quería hacer. Entonces, creo que esas Vale, herramientas dan la facilidad que esa imaginación se dé y que cuando va y choca con algo más, pues se pueda solucionar y de no desde un acuerdo. plano en AutoCAD simple, pues chocan. Yo creo que Buenísimo. Plan BIM Colombia 2024 va en buena ruta y hay que darle.
Hay que darle en todo momento a esto. Claro que sí, y nos estamos metiendo de lleno en esto. Bueno, Juan Esteban, ha sido un placer tenerte aquí. Muy chévere tu charla, Y bastante no hay de qué, interesante y bastante útil, ¿no? Todo lo que se puede hacer con estos programas y al detalle al que podemos llegar. no hay de qué. Bueno, te agradezco por invitarme. Dale, dale. Estamos hablando. Un abrazo. Hablamos. Chao. Lo mismo. Chao.